the Si en lo small, poco tú me eres if fiel, you're faithful in the en lo few, mucho te pondré. I will put you over much. Yo quiero que tú sepas I algo. want you to know El something. misterio de la The grandeza mystery of greatness se encuentra en lo poco. is found in the small. Si tú aprendes a apreciar lo poco, If you learn to appreciate Dios the aprende a small, confiarte en lo mucho. then God will be able to trust you with much. Bueno, hermano, Dios le bendiga. Well, God bless you, brothers. Buenas tardes. Son las Good afternoon. Dejé mi reloj. Son las 2:50 de la tarde. It's 2:50 in the afternoon. Todavía temprano. It's still early. ¿Cuántos llegaron a la 1 de la tarde? How many got here at 1 p.m.? ¿Cuántos llegaron a la 1? A la How many 12. got here at 12? ¿Cuántos llegaron a la 12? How many got here at 12? Antes de la 12. Before 12. Ay, hermano, levante su mano porque nadie llegó antes de la que no es ahora. Todo, ¿verdad? So, no hemos estado aquí ni por 4 horas. So we haven't been here at least even for 4 hours. So, la desesperación póngala a un lado. So the desperation, put it to the side. Que no hemos estado aquí por mucho tiempo. That we haven't been here for enough time. Amén. Amen. So, yo quisiera hacer una oración antes de comenzar lo que voy a hacer. Let's do a prayer before I do what we're going to do. Señor, Lord, gracias por tu presencia en este lugar. thank you for your presence in this place. Señor, gracias porque tú llegas a tiempo, Thank you because you come on time, porque tú eres bueno. because you're good, Y gracias porque tu presencia es más que suficiente and because your presence is more than sufficient para enseñarnos a nosotros to teach us qué hacer what to do y cómo cambiar. and how to change. Yo te pido que tu presencia, I ask that your presence, desde este momento en adelante, from this moment forward, aumente, would increase siga aumentando and continue to en increase nuestro corazón, in our hearts, haciéndonos ver making us see la necesidad the need de tener a Jesús of having Jesus en nuestra vida. in our lives. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Bueno, pues, entonces, en el día de hoy, Today, lo que es mi intención llevar a cabo what my intention is to do es poder traer una enseñanza is to bring a small teaching acerca de la historia about the history o del origen or the origin de la Iglesia de Dios of the Church of God como denominación as a denomination y como movimiento. and as a movement. Ahora, ¿cuántos aquí How many here saben que nosotros somos parte de un concilio? know that we are part of a El council, concilio de la Iglesia de Dios. the Council of the Church of God? ¿Cuántos saben que la Iglesia de Dios en realidad no es un concilio solamente en los Estados Unidos? How many know that the Church of God is not a Right. council only in the United States? Cuando yo vine a los caminos del When Señor, I came to the path of the Lord, yo tenía 5 meses de convertido. I had 5 months converted Cuando comencé a congregarme en una iglesia de Dios when I began to congregate in a Church of God en la República in Dominicana the Dominican Republic a la edad de 16 años. at the age of 16. Así que algo que nosotros podemos entender So something that we can es de understand que este concilio donde nosotros pertenecemos is that the council that we're in es un concilio internacional. is an international council. Es un concilio internacional. It's an international council. El concilio de la iglesia de Dios. The council of the Church of God. Bueno, pues ¿cómo empezamos? And how do we begin? Yo quisiera que nosotros vayamos a nuestra Biblia Let us go to the Bible y yo quiero que vayamos al libro de Hebreos. and let us go to the book of Hebrews. Ahí donde nos vamos a encontrar en el libro de Hebreos. That's where we're going to find ourselves, in the book of Hebrews. Y vamos a ir al capítulo And let's go to the 11. chapter 11. Hebreo está después de Filemón, antes de Santiago. Hebrews is after Philemon and before James. Capítulo 11, verso 32. Chapter 11 and verse 32. 32. Amén. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. When you all have it, you may say amen. Si no lo tienen, sígalo buscando. If you don't have it, just keep looking. Capítulo 11, verso 32. Chapter 11, verse 32 of Hebrews. ¿Cuántos están emocionados de escuchar la palabra de Dios? How many are actually emotional to hear the word of God? ¿Cuántos conocen de la historia o del origen de la iglesia de Dios? Does anyone know the history of the origin of the Church of God? ¿Cuántos conocen? How many know it? Algunos, ¿verdad? Some people. Okay? Interesante It's interesting tener esta información to have this information para conocer acerca de nuestras raíces. and know our roots. Bueno, la palabra de Dios dice, The word of God says,
Verso 32. ¿Y qué más digo? And what more should I say? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. For time will fail me if I tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David and Samuel and all the prophets, Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. who by faith conquered kingdoms, performed acts of righteousness, obtained promises, shut the mouths of lions, Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. quenched the power of fire, escaped the edge of the sword, from weakness were made strong, became mighty in war, put foreign armies to flight. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Women received back their dead by resurrection, and others were tortured, not accepting their release so that they might obtain a better resurrection. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Others experienced mockings and scourgings, yes, also chains and imprisonment. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. They were stoned, they were sawn in two, they were tempted, they were put to death with the sword. They went about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, and ill-treated, De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. men of whom the world was not worthy, wandering in deserts and mountains and caves and holes in the ground. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. And all these, having gained approval through their faith, did not receive what was promised, Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. because God had provided something better for us, so that apart from us, they would not be made perfect. Ahora, algo que yo sí le quería decir después de haber leído la palabra de Dios, One thing I wanted to say after reading the Word of God, y quiero conectar este pasaje and I want to connect this passage juntamente con lo que voy a enseñar, together with what I'm going to teach, es que hay una clase en el instituto is that there is a class in the Institute de la Iglesia de Dios of the Church of God en la Iglesia de Crotona, in Crotona Avenue. y el instituto son, I think it's 4 years or 3 years, right? 3. 3 years. Son un instituto de 3 años. It's an institute of 3 years, Y yo he tenido el privilegio de enseñar el primer año. and I've had the privilege of teaching in the first year. Y la primera clase que tuve que enseñar es conociendo su iglesia. And the first class I had to teach was knowing your church. Ahora, algo que yo quiero que usted sepa es que este material Something I want you to know is that this material abarca mucho. is a lot of stuff to cover. Y yo voy a tratar de darle un And resumen I'm only going to give you a small de summary lo que es más importante of what is the most important acerca de la iglesia de Dios y su about the origen. Church of God and its origin. Las otras demás cosas, The other things, usted podría acercarse a mí y preguntarme después. you can come to me and ask me afterwards. Pero quiero que ustedes sepan eso para que no piensen que no le estoy dando la información entera. I'm saying that just in case you think I'm not giving you all of the information. Bueno, ¿qué nosotros conocemos acerca de la iglesia de Dios? What do we know about the Church of God? Es importante que al conocer la iglesia de Dios, It's important that as we know the Church of God, nosotros vayamos a sus inicios. that we go to its initial, Right, to y- its beginning. Y el inicio de la iglesia de Dios The beginning of the Church of God tuvo su comienzo had its start en el 1800, in the 1800s, en el 1886. and 1886. Tuvo su comienzo en el 1886. It had its beginning in 1886. Allí fue donde comenzó el movimiento de la iglesia de Dios. That's where the movement of the Church of God began. Y este movimiento And this movement comenzó en las montañas de Unicoi. began in the mountains of Unicoi, Y eso se encuentra en Tennessee. which is found in Tennessee, Y se encuentra a lo lado del norte de Georgia. and is found in the north side of Georgia. En el 1886, So in 1886, durante esta época, and during this time, es cuando un hombre, is when a man, que yo sé que muchas personas no conocen a este hombre, which a lot of people don't know this person, a menos de que tú hayas estudiado, unless you've studied, pero un hombre llamado Richard Sperling, but someone called Richard Sperling, el cual fue el pionero who was the pioneer del movimiento de la iglesia de of Dios. the movement of the Church of God. Ahora, este hombre, Richard Sperling, This man, Richard Sperling, es algo muy importante acerca de él, something important about him es que este hombre era un hombre estudioso. is that he was a very studied man. El hombre era bien sabio. He was very wise. El hombre era parte de la denominación bautista. He was part of the Baptist denomination. Y durante esa época And during that de time, los 1800,
of the 1800s, específicamente en el 1880, especially 1880s, habían dos there denominaciones were two denominations que eran muy fuertes durante ese tiempo, which were very strong during that time, lo cual era la denominación which were the denominations bautista Baptist y era la denominación and the denomination de los metodistas. of the Methodists. Ahora, los The metodistas Methodists es una denominación is a denomination que es muy conocida that is very well known por su orden. because of their order. Los metodistas son personas que, aunque son The cristianos, Methodists are known that even though they're Christian, ellos tienen un sentido de they orden have a sense of order que es bien estricto. that is very strict. Aparte de que ellos tienen un sentido de orden que es bien A estricto, part of being strict, los metodistas también son personas que son bien estudiosas. the Methodists are very studious. Tienen mucho They conocimiento. have a lot of knowledge. Son personas que son muy They're inteligentes. very intelligent. Sin embargo, el otro lado Nonetheless, on the other side, están los bautistas. the Baptists, Ahora, los bautistas son conocidos en esta época they're known in these por times tener otro punto de vista en cuanto al cristianismo. for having another point of view about Christianity. Ellos son conocidos como personas que son más devotas They are more devoted hacia lo que es la to adoración what is worship y hacia lo que es el ser genuino and to be genuinely en cuanto al movimiento del Espíritu Santo. genuine to the move of the Holy Spirit. Durante esta época, During this time, los bautistas the Baptists eran cristianos were que Christians se enfocaban más that were focused more en la alabanza, on praise en la and adoración, on worship, en cantarle a Dios, singing to God, más que en solamente mantener un orden and not just maintaining an order y seguir una rutina. and following a routine. Ahora, en el tiempo del 1886, And in 1886, ocurre algo muy interesante. something interesting happens. Richard Sperling Richard Sperling, se da cuenta he notices que en las montañas de Unicoi, that in the mountains of Unicoi en Tennessee, in Tennessee, él se da cuenta que algo hace falta. he notices something is missing. Él nota que hay un movimiento del Espíritu Santo que no es genuino. There is a move of the Spirit that's not genuine. Él se da cuenta que hay muchas iglesias que solamente están pasando una rutina. He notices that there's many churches that are only going through a routine. Y él se da cuenta que hay personas que solamente están siguiendo programas. And he notices people are only following programs. So Richard Sperling So Richard Sperling dice, says, necesitamos un movimiento we need a move del Espíritu of the Santo. Holy Spirit. Necesitamos We need un avivamiento a revival para que le dé vida so that can give life a las iglesias muertas to en the nuestros dead alrededores. churches that are around us. Este hombre, Richard Sperling, So this man, Richard Sperling, consigue a 7 he personas. gets 7 people. Y entre estas 7 personas And among these 7 people está el hijo de él, is his son, lo cual también se llama which is also called Richard Sperling. Richard Sperling. El hijo de él And his son se convierte después en pastor. then becomes a pastor. Pero algo interesante acerca de estos dos But personajes something interesting about these 2 people es que estos dos personajes is that these 2 people no eran líderes conocidos dentro de su were congregación. not people who were known inside of their congregation. Ellos no eran personas They weren't people que las otras personas lo alababan a that ellos. everyone else praised them. Richard Sperling Richard Sperling, era un hombre regular he was a regular que person se dio cuenta who noticed que en las iglesias de Dios that in the churches, hacía falta something was el missing, mover del the Espíritu move Santo. of the Spirit. Y este hombre decide que él quiere reunir And he decides that he wants to bring together a personas. people. ¿Para qué? For what? Para seguir un movimiento del Espíritu Santo. To follow the move of the Spirit. Esto nos enseña algo muy interesante a What does this nosotros. teach us? Porque muchos de nosotros Many of us queremos encontrar a Dios moverse want to see God moving entre las multitudes. in the multitude. Queremos que Dios haga un mover y queremos ver una multitud de personas. We want God to do a move and see a multitude of people. No, hermano, Dios lo que anda buscando son 2 o 3 que estén dispuestos. No, God is just looking for 2 or 3 who are willing. Dios lo que anda buscando son 2 o 3 que quieran un mover de su Espíritu He's looking for Santo. 2 or 3 that are wanting a move of the Spirit. Dios lo que anda buscando son 2 personas, una persona que diga, 1 or 2 people that can say, yo estoy cansado de pasar por la rutina. I'm tired of the Yo routine. estoy cansado de pasar por los I'm programas. tired of the Yo estoy programs. cansado de ir a la iglesia con la misma enfermedad. I'm tired of going to church with the same Yo estoy sickness. cansado de ver a los mismos enfermos salir enfermos. I'm tired of seeing the same sick leave sick. Estoy cansado de ver a los mismos atados salir atados de la I'm tired iglesia. of seeing the bound leave bound from the church. Yo necesito buscar un mover de Dios. I need a move of God. Eso es lo que Dios anda buscando. And that's what God is seeking. So Richard Sperling se convierte en esa persona. So Richard Sperling becomes that person. So él reúne a 7 personas más. And he brings 7 other people. Ahora, este hombre el 19 de agosto And on the 19th of August del 1886, of 1886, después que él reúne a toda esa persona, after he brings all these people together, él le dice, ok, nosotros nos vamos a reunir, he said, we're going to come together. pero
necesitamos una visión. but we need a vision. Right? Porque sin una visión, Because without vision, usted no sabe lo que usted va a estar haciendo. you don't know what we're going to be doing. El hombre necesita una visión. We need a vision. So él le dice, esto es lo que nosotros vamos a hacer. So this is what we're going to do. Él dice, nosotros nos vamos a reunir We're going to meet together, y todo lo que nosotros vamos a hacer and all that we're going to do es que nosotros vamos a orar, is that we're going to pray, ayunar fast, y a leer la Biblia. and read the Bible. Nosotros vamos a orar, We're going to pray a ayunar and fast y a leer la and Biblia. read the Bible. Y estas 8 And personas so these 8 people hicieron esto did this por 2 años. for 2 years. Por 2 años, For 2 years, todo lo que ellos hicieron all they did fue orar, was pray, ayunar fast, y leer la escritura. and read scripture. Y de repente And all of a sudden, ocurre algo something happens. muy interesante. Very interesting. Un día One day, están Richard Sperling Richard juntamente con su Sperling hijo is with his son y las 6 demás personas and these other 6 people, y ellos están orando, and they're praying, están ayunando, they're fasting, están buscando la presencia de they're Dios, seeking the presence of God, están leyendo las escrituras they're reading the scriptures. y de repente pasa lo que nadie se imaginaba. And then something happened that no one was imagining. ¿Qué ustedes creen que pasó? What do you think happened? El Espíritu Santo The Holy Spirit se derramó was poured out sobre estas 8 personas. over these 8 people. Y aquí, And here, en este derramamiento in this pouring out que ocurre that happened en este grupo de personas, on this group of people en el 1888, in 1886, o en 1988, 88, en este grupo de personas In que this group reciben of people este derramamiento del Espíritu, that received the outpouring of the Spirit, comienza lo que nosotros conocemos como el hablar en lengua. begins seeing what we call speaking in tongues. So el Espíritu Santo se derrama So the Holy Spirit is poured out, y muchos de ellos comienzan a hablar en and lengua. many of them begin to speak in tongues. Muchos de ellos comienzan a hacer sanidades. Many of them start to see healing. Y aquí es donde And here is where muchas personas many people atribuyen attribute dentro de lo que es el movimiento pentecostal, within the Pentecostal movement, lo que es el hablar en lengua como una de las señales del Espíritu Santo. which is the speaking in tongues as a sign of the baptism of the Spirit. Ahora, algo importante acerca de esto Now, something important about es this, que por algunos años that for some years, en esta época, in this time, muchos de estas personas many of these people, pensaron que esta era la señal. they thought that this was the sign. Ellos pensaron que esta era la This señal was the sign for them del bautismo del Espíritu of the Santo. baptism of the Spirit. Pero después viene otro personaje a la escena But then another person comes to the que scene dice, esta no es la señal, who says this is not the sign. esta es una de las This is señales one of the signs del bautismo con el of Espíritu the Santo. baptism of the Holy Ahora, Spirit. ¿por qué yo estoy mencionando este punto? Now, why am I mentioning this point? Muy importante, It's hermano. very important, brothers. Le digo por qué. You know why? Porque es importante que usted sepa Because it's important for you to know que usted puede ser bautizado that you can be en el baptized Espíritu Santo in the Holy y Spirit no tener que hablar en and lengua. not speak in tongues. ¿Por qué? Porque hay personas Why? Because there's people que tienen este pensar that have this thought de que si yo soy bautizado en el Espíritu Santo, that if I'm baptized in the Holy yo Spirit, tengo que hablar en I lengua. have to speak in Y tongues. si yo no he hablado en lengua, And if I haven't spoken in tongues, yo no he sido bautizado en el then I Espíritu. haven't been baptized in the Holy Spirit. La Biblia no enseña ese The patrón. Bible doesn't teach that pattern. So, hubo un personaje que tuvo que entrar a la escena a decirle So que no, somebody came onto the scene and said, no, que este no es el patrón. this is not the pattern. ¿Quién es este Who personaje? is this person? El personaje más famoso dentro de la congregación, dentro del concilio The most famous person within that council y de la historia de la iglesia de and of Dios. the story of the Church of God. Ahora, algo interesante And o now algo something importante interesting, something important, es que la iglesia de Dios is that the Church of God no comenzó como una iglesia, did not start as a church. fue un movimiento. It was a movement. Fueron un grupo de It was personas a group of que people decidieron who reunirse just decided to come together y ellos decidieron hacer algo para Dios. and decided to do something for God Decidieron buscar la presencia de and Dios. seek the presence of God. No fue hasta años después It wasn't until years que later tuvieron la necesidad de formar una iglesia, un concilio, that they had the need to form a church or a council cuando vieron el crecimiento. when they saw the growth. Ahora, ¿quién era este personaje? Who was this person? El personaje se llama The name is A.J. A.J. Tomlinson. Tomlinson. A.J. Tomlinson A.J. Tomlinson es el personaje is the person más conocido, who is most known, más mencionado most mentioned dentro inside de la historia of the story de la iglesia de Dios. of the Church of God. Algo acerca de A.J. Something Tomlinson is about A.J. Tomlinson es que el hombre is that this man era un cerebro. is that he was a brain. El hombre era inteligente. He was super intelligent. El hombre me recuerda a un hombre que me está traduciendo. He reminds me of someone who's translating me.
El hombre leía tantos libros He read so many books que ya los libros lo estaban leyendo a él. that the books were now reading him. Porque el hombre era, yo no sé qué era lo que le pasaba por la And mente. I don't know what it was that was going through his head. El hombre era inteligente. He was very intelligent. Y él llega donde Richard And Sperling he gets to Richard Sperling. y le dice, tú estás haciendo un movimiento. He says, you're doing a Tú movement. quieres hacer un mover de la You gloria de want to Dios. see a movement of the glory of Y le God. dijo, pero no es suficiente But it is not enough. el orar. The praise. No es suficiente el ayunar. It is not enough to No es fast. suficiente el solamente reunirse para escuchar, para leer la escritura. It's not enough just to come together and read the scriptures. So Richard Sperling le dice, So Richard Sperling tells him, so si no es suficiente eso, so if that is not enough, ¿qué tú sugieres? then what do you suggest? En el 1900, al final de los 1800, entrando al 1900, At the end of the 1800s, getting into the 1900s, A.J. Tomlinson se reúne con Richard A.J. Thompson gets with Richard, y le dice lo siguiente. and he says this. Le dice, nosotros tenemos que usar los recursos humanos We have to use human resources para poder alcanzar a la humanidad to be able to reach a humans, través del evangelio. humanity through the La gospel. oración y el ayuno no es suficiente. Fasting and prayer is not enough. Tú y yo tenemos recursos. You and I have resources. So él le dice, trabaja conmigo. So he says, work with me. El hombre This man fue el primero was the first en construir in constructing una iglesia dominical. a Sunday school. Fue el primer hombre The first man en establecer una iglesia dominical. in establishing a Sunday school. A.J. Tomlinson fue el primer hombre A.J. Thompson was the first man en proclamar el evangelio a través de la radio. in proclaiming the gospel through radio. A.J. Tomlinson A.J. Tomlinson fue el primer personaje was the first person que también expandió el evangelio who durante also esa época expanded the gospel during that time a través de diferentes medios through different means, que en ese tiempo eran medios sociales. which in those times were their social media. El punto es que el hombre The point is that this man, vio de que si tú quieres expandir el reino de los he cielos, saw that if you want to expand the kingdom of el heaven, reino de Dios, the kingdom of tú God, tienes que usar tus recursos. you have to use your resources. Y el hombre comenzó a usar sus And recursos. he used his resources. El hombre comenzó a usar su dinero. He used his money. El hombre comenzó a usar su He used inteligencia. his intelligence. El hombre comenzó a establecer He negocios started to establish businesses para poder expandir el reino de los to be able cielos. to expand the kingdom of God. Y esto me enseñó algo muy And interesante, this taught me something very interesting. que yo creo que le va a caer a usted como un saco de blog. That I think this is going to fall on you like a sack of blocks. Muchos de nosotros dentro del habla hispana, Many of us in the Spanish-speaking world, porque nosotros hemos crecido, because we have grown, la mayoría de the nosotros, majority of us, dentro de una familia pobre, in a poor home, se nos ha entrado en la sangre it's coming to our blood que tenemos que mantenernos pobres that we need to stay poor. y que debemos permanecer And that we pobres need to stay poor. y de que tú no tienes el derecho de tener un And negocio that you don't have the right to have a business. y de que si tú tienes un negocio And es that if you como have a- rechazar la obra de Dios. If you have a business, you're rejecting the work of God. No era así al principio del movimiento de la iglesia de Dios. That's not how it was at the beginning of the movement of the Ellos Church of God. vieron los negocios como medios a través del cual ellos podían expandir el evangelio. They saw businesses as a means to be able to expand the gospel. So, ¿qué yo te quiero decir con So eso? what am I telling you with that? ¿Tienes ideas tú? Do you have ideas? ¿Cuáles son las ideas que te llegan a la mente, al What are corazón, the ideas that come to your mind and heart de las cosas que tú quisieras hacer? of things you would like to do? Porque si están en tu corazón, Because if they're in your heart, quizá el Espíritu Santo te le está poniendo maybe the Holy Spirit is putting it para there decirte, si tú pones en obra ese to negocio, tell you that if you put that business to yo work, puedo impactar más vidas. you can impact more lives. Si tú puedes poner en obra los recursos que tú tienes, If you can put in work the yo resources puedo you have, expandir más el evangelio. then I can expand more the Mientras más gospel. influencia tú The tengas, more influence you más have, influencia tengo the yo. more influence I have. So, dentro del movimiento de la iglesia de So Dios, inside of the movement of the Church of God, ellos veían el tener negocios y recursos they would see the having resources and businesses y usarlo and use them de esta manera. in this way. Ahora, otra cosa diferente Now something different acerca de A.J. Tomlinson about A.J. Tomlinson es que A.J. Tomlinson is that A.J. Tomlinson fue también el personaje was the person que invirtió más de su dinero. who invested the most of his money. Lo pondré de esta manera. I'll put it this way. El hombre tenía dinero, The man had money, pero el hombre no veía el dinero de él but he didn't see his money como una forma de hacerse rico. as a way of becoming rich. No, el hombre invertía el dinero que tenía No, he would invest the money he had en cosas para la obra de Dios. in things that are for the work of God. Noten que él fue el primero en expandir el evangelio Notice he was the first in expanding the dentro gospel de este movimiento inside of this a movement, través de la radio. inside of radio.
fue el primer personaje This was the first person en establecer una escuela in establishing dominical a Sunday school donde se enseña la palabra de where the Dios. word of God is being taught. El hombre estaba usando el dinero que tenía He was using the money he had para la obra de for the Dios. work of God. Es tan tal It's such a thing que Richard Sperling that Richard Sperling miró a A.J. Tomlinson looked at A.J. y Tomlinson le dijo, yo creo and said, I believe que si nosotros dejamos el movimiento that if we leave this movement en tus manos, in your hands, va a tener más crecimiento it's going to have more growth que si nosotros nos quedamos contigo. than if we just stay with you. Y Richard Sperling And Richard Sperling se fue con su hijo left with his son de obra misionera, se fueron to do a missionary work como evangelistas. as evangelists. Y en menos de un And in año, less than 1 year, ya A.J. Tomlinson había establecido 4 iglesias. A.J. Tomlinson established established 4 churches. En un año, In 1 year, el hombre ya había establecido 4 he had already iglesias. established 4 churches. En un lugar donde no había, donde las iglesias estaban muertas. In a place where the churches were dead. En un lugar donde las personas iban solamente por una rutina. In a place where people went only for En routine. un lugar donde no habían recursos. In a place where there's no Porque resources. las montañas de Unicoi Because in the mountains of Unicoi, eran como el campo. it was like the fields, the country, Era un lugar donde no había mucho, donde había mucha where pobreza. there was a lot of poverty. Y el hombre establece 4 And iglesias this ahí. man establishes 4 churches there. So, nosotros aprendemos mucho acerca de A.J. So we Tomlinson. learned a lot about A.J. Y Tomlinson. esa es la razón por la cual este personaje también es muy famoso And that's the reason why this person is very famous dentro del concilio de la iglesia de Dios. inside of the council of the Church of God. Y su historia y su origen. And the history and its origin. Ahora, en el 1902, Now, in 1902, Richard Sperling y A.J. Tomlinson y las personas que ya están congregadas, Richard Sperling, A.J. Tomlinson, and those who were congregated, ellos deciden they decide que el crecimiento de este movimiento that the growth of this movement está aumentando demasiado rápido. is increasing too quickly. En un año In 1 year, ya tienen 4 they iglesias. already had 4 churches. En un año In 1 year, tienen 4. 4. Y ellos dicen, ok, nosotros necesitamos formar un concilio. And they said, we need to form a council. Necesitamos tratar de reunir todas estas iglesias bajo una visión, We need to bring all these churches under one vision, bajo una sola enseñanza de doctrina, under one teaching of doctrine, bajo un solo de liderazgo. under one leadership. Ellos dicen, pero necesitamos que alguien sea líder. But we need somebody to be the leader. Necesitamos que alguien sea el presidente. We need someone to be the president. Y en una reunión And in one of the meetings, establecen lo que nosotros conocemos establishes what we know as como un moderador. a moderator. Right? We heard that in our concilio. We hear that in our council. Yeah. Un moderador A moderator viene siendo el supervisor, is like a supervisor right? Como el supervisor regional, that is regional. como nuestro hermano what's his name? Tony Garcia. Tony Garcia. Okay, that's the Bishop Tony Garcia. Right? So, un moderador A moderator era un supervisor. is a supervisor. Entonces se establece el primer moderador So then we have the first moderator y el primer supervisor and the first supervisor en el concilio in de la the iglesia de Dios. council of the Church of God. ¿Y quién era esa persona? And who was that person? A.J. Tomlinson. A.J. Tomlinson. So, este hombre So this man fue muy influyente was very influential durante el crecimiento during the growth y durante el origen and during the origin de la iglesia de Dios. of the Church of God. Ahora, algo que usted quizá diga, pero ¿cómo? Something that you might be able to say, but how? En el 1923, In 1923, él fue establecido en el 1909, he was established in 1909 después del crecimiento grande que hubo. after big growth that there was. Ahora, en el 1923, And now in 1923, A.J. Tomlinson A.J. Tomlinson es despedido. is then dismissed. Ay, usted quizá diga, You might say, Edward, pero ¿cómo? hey, what happened? No fue despedido de la manera en que usted piensa. He wasn't dismissed the way that you might think. Hubo algo acerca de A.J. There was Tomlinson something about A.J. Tomlinson que yo creo que usted necesita escuchar. that I think you need to hear. El hombre era muy entregado a la obra de The Dios. man was very given over to the work of God. Yo diría que el hombre era demasiado entregado a la I obra de think he Dios. was too given to God. Todo lo que se lleva a un extremo Everything that is taken to an extreme no es saludable. is not healthy. No es saludable. Is not healthy. La historia cuenta And so history tells us que el hombre that this man, trabajaba he worked en la obra de Dios in the work of God 18 horas. 18 hours a day. Ahora usted haga el cálculo de cuántas horas hay en un día. Now, you make the calculation of how many hours are in a day.
24. There's 24. ¿Y el hombre trabajaba cuánto? And he worked how many? 18. ¿Cuánto le restan? 18. So how many hours are left? Es tal que la historia cuenta It's so much that the history tells us que el hombre no podía salir ni al parque that he couldn't even go to the park a disfrutar to enjoy it de lo tanto que él trabajaba. because of how much he worked. A.J. Tomlinson trabajó tanto So Tomlinson worked so much que el hombre that the man, sufrió un desgaste físico he wasted away physically y emocional. and emotionally. El hombre sí estaba entregado a la obra de Dios, He was given to the work of God, pero no pudo encontrar un balance. but he couldn't find a balance. Ahora, yo diría, So I would say, después de haber leído la historia de su vida, after reading the story of his life, que la razón por la cual el hombre that the reason that this man trabajaba tanta hora worked so many hours es porque tenía un problema. is because he had a problem. El hombre no quería delegar. He did not want to delegate. Él quería hacerlo él todo. He wanted to do it all. Todo quería hacerlo He él wanted to solo. do it all. No quería delegar. He didn't want to delegate. Por ende, el hombre trabajó tantas horas Therefore, he worked so many por hours tantos años and for so many y years, se desgastó and físicamente then he broke down y physically emocionalmente. and emotionally. Yo no sé si ustedes se recuerdan la historia de Moisés y de Jetro. I don't know if you remember the story of Jethro and Moses. Ustedes se recuerdan todo lo que trabajó Moisés. You remember everything that Moses worked? Moisés trabajó tanto. Moses worked so much. A la edad de los 50 estaba ya. He was already at the age of 50 Que yo me imagino que el hombre parecía de 80. that I think he was already looking like 80 De tanto que trabajaba el hombre. of how much that he was working. Y el suegro tuvo que venir donde él. And his father-in-law had to come to him, Decirle, mi hijo, say, my son, pero por favor. my son, please. Tú tienes unos haraganes You have a allí. whole bunch of lazy people over there. Unas personas que tú le has enseñado tanto. People that you've taught them so ¿Por much. qué tú quieres hacerlo todo tú Why solo? do you want to do it all by yourself? Te vas a You're desgastar. going to break La down. próxima vez que yo venga a The verte, next time I come to see you, no sé si te encuentro. I don't know if I'll find Él you. dice, unge estas He personas says, why don't you anoint these persons y delega el trabajo a ellos también. and delegate work to them also? Y que la misma unción que está sobre tu And vida the same anointing that is over your life esté sobre la vida de ellos. would then be over their lives. So A.J. Tomlinson no quería entregar de las responsabilidades que él tenía. So Tomlinson didn't want to give in the work the responsibilities that he had. Y esto es más para los líderes. And this is more for leaders. Si tú eres líder, If you're a leader here, esto te enseña algo. this teaches you something. Tú no lo haces todo, You can't do it all. ni lo puedes hacer todo tú solo. You can't do it by yourself. Tú tienes que aprender a construir líder para tú delegar. You have to learn how to construct leaders so that you Si can no, la delegate. misma obra de Dios If not, the very work que of está God, supuesto de ser de bendición, which should be a te blessing, va a desgastar is going to break you down porque no le está haciendo apropiadamente. because you're not doing it the right way. Jesús vino al mundo, Jesus came to the world, pero ¿por qué Jesús no predicó el evangelio él solo? then why didn't he preach the gospel by himself? Él buscó 12 He sought for 12. y entre esos 12, ¿cuánto más buscó? And then after those 12, how many more did he look for? 70 más buscó 70 more. para que predicaran el So evangelio. that they would preach the gospel. Y aparte de eso, ¿cuánto habían en el aposento And alto? apart from that, how many were in the upper room? 120. 120. Y aparte de eso, ¿cuánto hay hoy en día? And apart from that, how many are here today? Millones de millones de Millions over cristianos, millions of Christians, entre los cuales estamos tú y yo. in which me and you are among them. So, los líderes tienen que entender So the leaders have to understand que ellos no lo pueden hacer todo that ellos solos. you cannot do it all by yourself. Tú tienes que aprender a delegar. You have to learn how to delegate. El delegar te va a ayudar Delegating helps you a tú evitar un desgaste físico y emocional. to avoid an emotional and physical breakdown. Ahora, para los que están bajo el liderazgo de los líderes, Now, those who are under the leadership of the leaders, también tengo algo que decirte. I also have something to tell you. Tú también tienes que ser lo suficientemente sabio You have to be sufficiently para wise dejarte dar formación to allow yourself to be para que tu formed líder no se desgaste. so that your leader would not break down. Si tú no te dejas formar, If you don't allow yourself to be formed, el hombre va a trabajar las 24 horas del the día. man is going to work 24 hours a El hombre day. lo va a hacer todo él The solo. man is going to do it by himself. Y a la edad de And 60, at the age of 70, el hombre lo van a tener que they're enterrar. going to have to bury him. ¿Por qué? Why? Porque se va a desgastar físicamente. Because he's going to waste away So, physically. tú como siervo y como oveja que eres So you, like a servant and sheep that you are, y como una persona que está dentro de una and congregación, like a person that's inside of a es tu congregation, responsabilidad el dejarte dar
formación It's a responsibility to allow yourself to be para que formed tú le quites un peso al líder so que te that you está can take formando. a weight over the leader who is above you. Para que como un cuerpo podamos movernos juntos. So that as one body we can move together. Right? Right? So, al aprender de la vida de A.J. So by Tomlinson, learning from the life of A.J. Tomlinson, aprendemos de un hombre que sí estuvo lleno we learn about a man who was full del Espíritu Santo of the Spirit of God y un hombre que sí estuvo lleno and de who Dios. was full of God, Pero el hombre le hacía falta but man was lacking un poquito de humildad. a little bit of humility. Le hacía falta un poquito de humildad. He was lacking some humility. Y esta fue la razón por la cual el hombre tuvo un desgaste. And this is the reason why he wasted away. Ahora, Now, yo sé que esto es una información que usted va a decir, I had no idea this was true. I know that this is information that you're going to say, no sabía que esto era verdad. Pero But A.J. Tomlinson A.J. Tomlinson, decide después que lo despiden, he decides that after he's dismissed, porque el hombre pensaba because this man thought que él fue puesto allí por Dios that he was mismo put there by God y que himself, nadie lo iba a quitar si no era Dios. and that no one was going to remove him unless it was God. So, el hombre decide que él va a guiar a otro grupo de personas. So the man thinks, I'm going to guide another group of people. Ahora, él no hizo esto en rebeldía. Now, he didn't do this in rebellion. Right? Usted quizá diga, bueno, ese hombre estaba en rebeldía, no se quería someter. Now you would say this man was rebellious, he No, didn't want to submit. el hombre estaba en su pensar de que Dios fue que lo puso ahí. No, it's that he was thinking God put him there. So, él guió un grupo de personas. So he guided a group of people. So, la iglesia, el concilio de la iglesia de Dios, So the council of the Church of God en el 1925 tuvo su primera crisis. in 1925 had its first crisis. Y en esta primera crisis que tuvo la iglesia de Dios, And in this first crisis that the Church of God had, hubo una división. there came a division. Right? So, antes de hablarle de esa cosa, déjeme Before I darle speak about this division, un recurso, un repaso. let me give you just a summary. So, la iglesia de Dios, Church of God, right, el movimiento de la iglesia de Dios, the movement of the Church of God, comenzó en el 1886 started in 1886 en las montañas de Unicoi, in the mountains of Nicoy en Tennessee. in Tennessee. El pionero fue Richard The Sperling. pioneer was Richard Sperling. Él reunió a 7 personas más. He got 7 other people. Hicieron un mover They did a movement buscando avivamiento, seeking revival buscando la gloria de Dios. and the glory of God. Más tarde se une a ese mover A.J. Then Tomlinson A.J. Tomlinson comes and adds to this y movement trae un crecimiento grande. and brings great growth. Deciden crear un concilio. Decides to create a council. A.J. Tomlinson es despedido. A.J. Tomlinson is dismissed. Él sigue a otro grupo de personas And then he follows another group of people. y el movimiento que ahora está bajo el liderazgo de Richard Sperling And now the movement that is under the movement of Richard Sperling ahora está siguiendo otro mover. is now following another movement. So, la iglesia de Dios So the Church of God tiene su primera crisis has its first crisis y es dividida en dos. and divided in two. La iglesia de The Dios Church of God y la iglesia de Dios de la profecía. and the Church of God of prophecy. Yo no sé cuántos de ustedes I don't know how many of you la han visto, right? have seen it around. ¿Cuántos de ustedes la han visto How alrededor? many of you have seen it around? Right? La iglesia de Dios de la The profecía. Church of God of prophecy. Ellos pertenecían a nuestro They concilio. used to be a part of this council. Éramos un solo. We were one. Pero, But porque este hombre tenía tanta influencia, because this man had so much influence, hubieron personas que dijeron, there were people who said, no, lo profético está en él. no, the prophetic is in him. Ustedes lo quieren despedir. You want to dismiss Lo him, profético está en but él. the prophetic is in him. So, ellos se fueron con él. So they left with him, Y otras personas se quedaron en el and movimiento. other people stayed in this movement. Y ahí fue donde la iglesia tuvo su primera And crisis, that's su where primera the Church of división. God had its first division and crisis. So, si ustedes ven a la iglesia de Dios de So, la profecía, If you look at the Church of God of prophecy, ellos son nuestros consiervos, they are our co-servants, right? Son nuestros hermanos. our brothers. Muchas de las cosas que ellos creen, nosotros creemos también. Many of the things they believe, we believe Lo also. único que nos hace diferente es nuestra creencia acerca de A.J. Tomlinson, The only thing that makes us different is our belief about A.J. Tomlinson en realidad. in reality. Esa fue la historia, eso fue lo que marcó la historia. That's what was marked in history. Ahora, en el periodo durante los años del 1923 al 1950, Now, in the period of 1923 to 1950, cuando hubo la crisis, when there was this crisis, usted pensaría que la iglesia de Dios debió disminuir, you think that Church of God would have gone down, right? Que el crecimiento debió bajar. that the growth would have decreased. No, hermano. En ese tiempo, No, brothers, in that time, la iglesia de Dios experimentó un crecimiento the Church of God had an increase masivo, that was massive, massive, un crecimiento grandísimo. a great growth. Durante una crisis, During a crisis durante una and separación, a separation, la iglesia de Dios the Church of God puede ver un crecimiento sees growth que no había visto nunca that antes. hadn't seen even before. Nunca antes había visto un crecimiento tan They had grande. not seen such a great growth. Y esto fue durante la crisis. And this was during the crisis. Lo
6, cual nos enseña algo a which nosotros. teaches us something. Que nosotros como iglesia, That us as a church, puede que atravesemos crisis, we can go through crisis, puede que pasemos por momentos secos, can go through dry o periods, por momentos donde haya or separación, times of separation. pero nosotros tenemos que ver eso como oportunidades But we have to see that as an opportunity para poder crecer. to keep growing. Si nosotros no vemos esa oportunidad como una oportunidad de crecimiento, If we don't see that as an opportunity for growth, puede que nosotros nos estanquemos, then we could get stuck, puede que nosotros no nos movamos hacia adelante. and then we won't move forward. So, ellos, So they, los líderes que the permanecieron, leaders who remained, vieron esta separación saw this separation como una oportunidad as an de opportunity que tenemos que crecer más, that we need to grow more. tenemos que avanzar más. We need to advance more. Y esa es la manera en la cual nosotros tenemos que ver And that's the way that we need to see la crisis que nosotros atravesemos en nuestra the vida crisis that we see in our life como una oportunidad para poder crecer más, as an opportunity to be able to grow more para poder seguir hacia adelante. and follow and go forward. Ahora, después de este tiempo del 1950 So after the 1950s hasta el tiempo actual, to our actual time, lo que la historia cuenta what history tells us, en este libro and especially in this book, es que la iglesia de Dios comienza a establecer lo que son diferentes reuniones. Church of God begins to have different meetings. Entre esas reuniones In the midst of those meetings, está lo que le llaman la asamblea general. we have what's called a General Assembly. Ahora, la asamblea general The General Assembly es una reunión is a meeting que ellos, los líderes en ese tiempo, where the leaders in that time, dijeron, ok, los líderes están invirtiendo mucho they say, you know, the leaders are giving a lot en el pueblo, into the people. pero nosotros necesitamos una reunión But we need a meeting donde los líderes sean llenos, where the leaders get filled, donde los líderes sean llenos de gloria. where they get filled with glory. Estas son gente que están buscando manera de cómo crecer más. These are people that are looking for how to grow more. ¿Y por qué le digo esto? And why do I tell you this? Para que ustedes vean que nuestro concilio de la iglesia de Dios, So that you can see that the Council of the a Church of través de God, toda su historia, through all of its ha history, estado buscando has maneras been seeking y ways formas and de forms cómo darle crecimiento al pueblo de of how to Dios. give growth to the people of God. No como muchas personas muchas veces lo han puesto, Not like many people have sometimes placed it, y como muchas veces nos encontramos nosotros criticando, and sometimes we ourselves criticize right, de que no hay crecimiento. that there's no growth. Yo me vi ahí en un tiempo, I was there also in some pero time. después de haber leído la historia, After reading this yo history, dije, no es así. I said, it's not like No es that. como comentan las personas. It's not like people are La commenting. iglesia de Dios, The Church of a God, través de toda la historia, through all of its history, ha buscado has been formas seeking y ways maneras and ways, de forms cómo hacer crecer of how to make grow al pueblo de Dios the people of God y al creyente. and the believer. So empiezan a hacer asamblea general. So they do a general assembly. La primera asamblea general que ellos hacen, The first one that they do, ellos hacen lo mismo que nosotros hicimos. they do the same thing that we did. Ellos se le olvidan grabar un dato. They forgot to record some data. Exacto. Ya no voy a continuar después de ahí. And I'm not going to go and continue after that. Después de esa asamblea, la segunda asamblea After general, that assembly, they go to another assembly. ellos deciden grabar un dato. And now they begin to record information. Y se dan cuenta que hay 7 iglesias establecidas. And they notice that there's 7 established churches. Un punto importante A es que very important point las is asambleas se hacían cada año. the assembly was done La, every la year. general. Sí, The general one. Aún la hacen todavía. And they sí, still la do asamblea it. general, sí. The general one. Thank you, Grisel. So, ellos lo hacían todos los They años would do it every year, y daban un dato del crecimiento. and they would give some growth information. Y usted se le va a explotar la mente cuando And your escuche mind esto. is going to be blown with this. En la segunda asamblea general, In the second general assembly, 7 iglesias. 7 churches. En la tercera asamblea general, In the third general assembly, 32 iglesias. 32 churches. ¿Cómo tú pasas de 7 How iglesias a do you go from 32 7 iglesias? to 32 churches? De 7 From 7 a 32. to 32. Ahora, la próxima asamblea general, que The fue la next one, cuarta asamblea the general. fourth general assembly, La cuarta. The third. you said The the third before. Yeah, the third. Where am I? You said you're on the fourth now. On the fourth one? Yeah. So, la cuarta asamblea general que ellos hacen, On the fourth general assembly, 68 iglesias. there's 68. 68 churches. 68 iglesias. 68 churches. En la quinta asamblea On general, the fifth year, 112 iglesias. 112 churches. Después de eso, After that, 205 iglesias. 205 churches. Después de eso, yo creo que eran 303 iglesias. After that, I think it was 302 churches. Es- 303. 303 iglesias, Oh, 13. okay, 13. 313. Y después de ahí que los números continúan. pero And then yo no after me that, the acuerdo. numbers go, and I'm not remembering it. Son muy altos. Yo no tengo una memoria para recordarme esos números. El punto es But the que point is, todas esas son iglesias. all of those are churches. Ahora la membresía. Now the membership. En la primera
En la primera asamblea, In the first assembly, obviamente no se grabó. En la segunda asamblea, nothing was recorded, but the second one, 7 iglesias. 7 churches. Si no me equivoco, habían como 115 miembros eran. I think that there were like Total, 115 members contado entre las 7 iglesias. in the midst of all 7 churches. Porque estaban separadas, eran comienzos, había It was the personas. beginning, so there was few people. Pero después el número aumenta a 500. But then it jumps up to 500, Y después de ahí aumenta a 1000. and then it goes to 1,000, Y sobrepasa los miles. and then it passes Esto en 1,000. un periodo de solamente 3 años. This is in a period of 3 years. Imagínense el crecimiento que tuvo el movimiento de la iglesia de Dios a través de los años. Imagine the growth the Church of God has had throughout these years. Fue tan grande que ellos dijeron, nosotros debemos expandirlo internacionalmente. It was so big that they said, let's expand internationally. Y se expandieron a diferentes países. And then they went into different countries. Entre esos países está Haití. And in those countries, there's Haiti, Entre esos países está el África hoy en okay, día. Africa, Y diferentes partes de and los other Estados parts Unidos. of the United States. Pero el punto es que ellos deciden expandirse internacionalmente But porque el crecimiento es tan grande. The point is they grew so much that they expanded into internationally. Y hasta el día de hoy todavía tienen la Asamblea General. And que until ellos hacen. today, they still have the General Assembly. Pero ¿por qué le digo esto? But why am I telling you this? Porque con esto voy a culminar ya With, acerca with this, I'm going to conclude del origen y acerca de la historia de la iglesia with de the Dios. origin and the history of the Church of God. Para la última asamblea que nos da el registro del libro Como Ejército Poderoso, The last information that the book, Like a Mighty Army, gives us of the General Assembly, que yo creo que fue la reunión 46, which I think is the 46th meeting, la asamblea 46, the assembly number 46, que ya habían contado un total which they had counted a total de casi 1,000,000 of 1,000,000 de personas, of people, no contando, o sea, no contando las iglesias, pero not el counting the total churches. I'm talking de about the personas. membership of people. Pero But lo importante de eso the important thing of all of this es de que cuando usted mira el total de personas is that when you see the total of people y usted mira hacia atrás, and you look back, ¿con cuántas personas empezaron? how much did they start with? 8. With 8 people. 8 personas. 8 people. Y años después, And years later, miles de personas. thousands and thousands of people. Pero comenzó con 8. But it started with 8. Y eso nos enseña a nosotros algo. And that teaches us something. Que la promesa que Dios le dio a Jeremías, That the promise that God gave to Jeremiah cuando Dios lo llamó, when he called him, ¿cuántos se recuerdan de esa promesa? how many remember that promise? Dios llama a Jeremías He calls Jeremiah, y todos no sabemos la parte que dice, no, que tú eres niño. and we know the part that it says, oh, I'm a child. Pero Dios le dice a Jeremías, But he says to Jeremiah, aunque tu comienzo sea pequeño, though your beginning be small, tu final será grande. your end will be great. Salud. Pero muchos de nosotros But estamos tan interesados Many of us are so interested en el final grande on the end that is y big nos olvidamos que comienza pequeño. that we forget that it starts small. Tú quieres un final grande, You want a great end, pero tú tienes que aprender a apreciar lo poco. but you have to learn to appreciate the Jesús lo small. dijo de esta manera. Jesus said it this way. Tú quieres ser grande en el reino de los cielos. Do you want to be great in the kingdom of heaven? Aprende a servir. Then learn to serve. ¿Alguno de ustedes quiere ser grande en el One of reino you de los want to be cielos? great in the kingdom of heaven? Que sea el esclavo de sus hermanos. Then be a slave to your brothers. Y muchos de nosotros queremos grandeza And many of us want y greatness queremos ser grandes, and want to be great. pero muchos nos olvidamos dónde comienza. But we forget sometimes where it begins. Que comienza en el servicio. It begins with serving. Tú quieres ser grande You want to be big y quieres dejarle un legado aquí en la and tierra. you want to leave a legacy here on the earth? Comienza a sacrificar tu vida Begin to sacrifice your por la life vida de los demás. for the life of others. Jesús dijo, Jesus said, verdadero amigo es the este true friend is que this, sacrifica su vida who por sacrifices la de his sus life amigos. for his friends. So, si tú y yo queremos alcanzar el mismo crecimiento, So if you and I want to have the same growth, lo cual yo creo which I que es believe, una promesa y un mover que no se acabará. which is a promise and a movement that Si will Dios not end, comenzó ese mover con esas 8 if personas, God began that movement with 8 people, Dios lo quiere He continuar wants to continue con it nosotros. with us. Pero nosotros tenemos que aprender But we have to a learn valorar lo poco. how to value the Si en small. lo poco tú me eres If fiel, you're faithful in the en lo few, mucho te pondré. I will put you over much. Yo quiero que tú sepas I algo. want you to know El something. misterio de la The grandeza mystery of greatness se encuentra en lo poco. is found in the small. Si tú aprendes a apreciar lo poco, If you learn to appreciate Dios the aprende a small, confiarte en lo mucho. then God will be able to trust you with much.
Pero en lo poco es donde se encuentra el desafío. But in the few is where we find the challenge. Porque en lo poco es donde está el sacrificio. Because in the few is where the sacrifice is. Te voy a decir dónde se encuentra el sacrificio. Let me tell you where the sacrifice is Y found. especialmente ahora que nosotros vamos a entrar en un ayuno. And especially that we're going to get into a Y fasting. gracias a Yalisa por dejarse mover por Dios. And thanks to God that Jalisa A was letting herself confirmar be estas used palabras que yo te voy a decir to ahora. confirm the word I'm about to say to Pero you. David dice en But 2 de Samuel, David says in 2 Samuel capítulo 24 chapter y 24 verso 24, and verse que 24 le habla al rey Auruna. that he speaks to the other king. Y cuando él le está pidiendo And when he's asking him algo para Dios, something for God, él le dice, no me des nada he says, don't give me que no me anything cueste algo. that doesn't cost Yo no me. le quiero ofrecer a Jehová I don't holocausto want to give God a que burnt no me offering cueste nada. that doesn't cost me anything. Déjame decirte algo. I'm gonna tell you Si something. tú quieres ofrecerle a Dios un ayuno que If no te cueste, you mejor want no to se lo give God a ofrezca. fasting that is not going to cost you, then Mejor don't no give se lo it. ofrezca. Then don't offer it. A Dios no se le da nada que no te cueste. God, you don't give anything that doesn't cost you. Tiene que costarte algo. It has to cost you something. Y muchas veces ahí es donde se encuentra la bendición de Dios. And many times that's where you find the En blessing el of God. sacrificio. In the sacrifice. Usted sabe lo que es un ayuno. You know what's a fast? El ayuno es A abstenerte fast is abstaining de lo que sea que te aleja de Dios. of whatever separates you from God. Eso es un ayuno. That's a real Eso fast. es ayunar. That's fasting. Eso es buscar la gloria de That's Dios. seeking the glory of So, si God. tú te vas a meter en estos 21 días de So if you're ayuno, going to get into these 21 days of tú fast, tienes que cerrarle la puerta You have to close the a door. todo lo que te aparta de la gloria y la presencia de everything that Dios. separates you from the glory and Y presence of eso va God. a ser considerado un And sacrificio. that will be considered a Y ahí va a sacrifice. estar la gloria de Dios And that's where the glory of en God ese will be. sacrificio. In that sacrifice. Pero si no aprendemos But if we don't learn a darle a Dios un holocausto to give God a sacrifice, sacrificio a sacrifice de algo que no nos cueste, of something that doesn't cost us. todos nosotros sabemos de dónde que nosotros cojeamos. We all know where we limp from. Todos nosotros sabemos qué es lo que Dios nos está llamando a sacrificar. We all know where God is calling us to sacrifice. A muchos de nosotros Dios no nos está llamando a sacrificar la cuchara. God is not calling all of us to sacrifice Dios just nos a está spoon. llamando a sacrificar el teléfono. He's calling us to sacrifice our phones. Yo sé. Yo quisiera más aleluya aquí. I would love for us to say hallelujah here. Porque es la realidad. Because it's the reality. Muchos de nosotros, Dios lo que anda diciendo no es que tú quieres ver mi gloria. To many of us, God is saying, do you want to see my glory? Comienza a sacrificar eso. Then begin to sacrifice that. Comienza a sacrificar eso que te quita el tiempo. Begin to sacrifice that which takes your time away. Pero muchas veces nosotros queremos engañar a Dios. But many times we want to try to deceive God. Algo que yo estaba teniendo, una conversación que estaba teniendo con una persona. I was having a conversation with someone. I was having a conversation with Justin. It was with Justin. Y yo le dije a Justin. And I told Justin, Yo le dije a Justin. yo le dije, Justin, el problema es el siguiente. here's the problem. El problema es que tú y yo como Is cristianos that you and I as Christians y como ministro de Dios and ministers of God, debemos de entender we need to que understand si entramos en el reino de los that cielos, if we go into the kingdom of nosotros heaven, fuimos llamados we were called automáticamente automatically a nosotros sacrificar algo. to sacrifice Todo something. entretenimiento secular. All secular Si tú entertainment. eres un ministro de Dios, If you are a minister of tú no God, puedes pasar los tiempos de tus días, you can't spend all las of your horas de tu time, día, all the hours en of un your day entretenimiento in secular. secular entertainment. ¿Por qué? Porque te va a quitar Why? 'Cause it's gonna el take tiempo de away Dios. your time with Dios God. quiere hablarte. God wants to Dios talk to quiere you. ministrarte. God wants to minister Dios to you. quiere derramar su gloria sobre tu He vida. wants to pour out His Pero tú glory estás over your metido life. en un bendito Netflix, But you're in viendo un Netflix, bendito programa, seeing all these metido en programs, unos benditos videojuegos, and seeing all these video metido en un games, bendito YouTube, And on YouTube, viendo esto y viendo see this aquello, and that. pero quiere la gloria de Dios. But you want the glory of God. Si usted no va a ver gloria. You're not going to see glory. Entonces queremos engañarnos. So we want to deceive ourselves. ¿Cómo queremos engañarnos? How do we want to deceive ourselves? Ah, no, Dios, mira, como mis ojos le gustan ver mucho, Since my eyes like to see porque a lot, el ser humano es pendenciero, because we're kind of always watching, como queremos ver mucho, okay, and since we like to see, pues yo voy a ver prédica. I'm just going to watch preachings. Y vemos mucha prédica. And we watch a lot of preachings. Mucha prédica. A lot of preachings. Y Dios, wow. And God says, wow, Todos esos predicadores te han hablado mucho. all those preachers have spoken a lot. Pero tú has escuchado mi voz hoy. Have you heard God today? Tú has escuchado a muchos You've predicadores, heard a pero lot tú of no has escuchado a preachers, Dios. but you have not heard God. Muchas veces creemos que nosotros estamos llenándonos. And we think that we're being filled, Cuando en realidad pensamos que estamos engañando a Dios y a Dios nadie lo engaña. when in reality we think we're deceiving God and we cannot deceive Him. Y ustedes saben algo acerca de la vida de And Samuel. you know something about the life of Samuel?
Samuel no andaba por ahí escuchando predicadores. Samuel wasn't over there listening to preachers. Samuel estaba en la presencia de Dios escuchando a Dios. Samuel was in the presence of God listening to God. Y Dios le hablaba todos los días. And God spoke to him every Y Dios le day. ministraba todos los días. And he would minister every day. Hasta el punto que Samuel, To the point that Samuel, teniendo una conversación personal con una persona, having a personal conversation with Dios someone, le hablaba. God would talk to Le decía him de esto, and would tell him de this aquello. and this. Y nosotros como cristianos tenemos que llegar a ese punto. And we as Christians need to get to that place. Pero el problema es el But siguiente, the problem is the following. que cuando nosotros dejamos los entretenimientos seculares, When we leave our secular entertainment, pensamos que nuestra vida van a ser aburridas. we think that our life is going to be boring. ¿Qué yo voy a hacer ahora que What yo am no I going to tengo do now that I don't have Netflix Netflix y no tengo and YouTube? YouTube? Right? ¿Por qué? Porque tú creciste Because you grew up en hábitos in habits donde se te enseñó a amar eso. where you were taught to love those Ahora tú things. tienes que aprender a desamar eso Now you have to learn how to y unlove those aprender things a amar otras and cosas. then love other things. ¿Y cuáles son esas otras And cosas? what are those other La things? palabra de Dios. The word of God. David dijo, tus dichos he escondido yo en mi corazón David said, your word I've hidden in my para no heart pecar en contra de ti. so that I will not sin against you. Y la razón por la cual muchos de nosotros pecamos And the reason many of us sin es porque no tenemos los dichos de Jehová escondidos en nuestro is because we corazón. don't have the words of God hidden in our Jesús hearts. le dijo a sus discípulos, Jesus told his orar y disciples, velar para que no caiga en tentación. watch and pray that you will not fall into Y muchos de temptation. nosotros caemos en tentación porque no oramos ni And velamos. many of us fall into temptation because we don't watch and pray. Estos hombres These men en la historia de la iglesia in de the Dios history of the church of God, decidieron que ellos iban a hacer algo. they decided they were going to do something. Ellos iban a orar, They were going to pray, ayunar fast, y ellos iban a leer la escritura. and read scripture. Ellos no tenían muchas de las cosas que tenemos They nosotros. don't hoy en have a día. lot of what we have today. Hermano, yo le voy a dar un consejo. Brothers, I'm going to give you this advice, Y esto es algo espiritual. and this is spiritual. Tu lucha y la mía no es contra carne ni sangre. Our struggle is not against flesh and blood. Abre tus ojos espirituales. Open your spiritual eyes. Abre tus ojos Open your espirituales. spiritual eyes. Tu lucha y la mía no es contra carne ni Our sangre. struggle is not against flesh and blood. Todos esos programas que se están creando tecnológicamente, All those programs being created technologically, Netflix, Prime Video, todas esas cosas, Netflix, Prime, all those things. es el diablo tratando de poner entretenimiento para que tú no te entretengas en las cosas de Dios. The devil's trying to put entertainment so that you will not be entertained with the things of God. Sí, Eduardo, pero que hay muchas películas que son buenas. Edward, there's a Mentira. lot of good movies that are in there. Lies. Métete con Dios. Get in Que with ahí es que está God. la verdadera película. That's where the real movie Ahí es que is. están los verdaderos programas. That is where the real Ahí es programs donde Dios te are. va a ministrar. That's where God is going to minister. Ahí es donde Dios va a hacer que tú dejes un legado en este That's mundo. where God is going to make you leave a legacy in this world. Pero se lo estoy diciendo. But I'm telling you, Se lo estoy diciendo porque si nos entretenemos mucho I'm telling you because if we entertain ourselves en too lo que much este mundo quiere in ofrecernos, what this world wants to offer us, vamos a perder then we're going to lose lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. what God wants to do in our lives. Y vamos a ser conocidos And we're going to be known como cristianos que veníamos los domingos a la as iglesia. Christians that came to church on Y Sundays. yo no quiero ser conocido And I don't want to be known como un cristiano as a Christian que venía a la iglesia todos los that came domingos. to church only on Sundays. Yo quiero ser conocido como alguien I want to be known as someone que hizo por Jesús todo lo que pudo, that did everything for que Jesus that entregó he su vida could por Jesús and enteramente gave his life y completely que over to impactó la Jesus vida de muchas and personas. impacted the lives of many people. So, yo quiero que usted se ponga de pie. So let's get on our feet. Yo creo que ya he hablado I demasiado. think I've spoken too much already. Y ya muchos de ustedes se han cansado. Many of you are already tired. Si usted está cansado If you're de, tired, si usted está cansado de mí, if dígame. you're tired of me, say amen. Excepto Nino. Except Nino. Amen. Yo sé que esto no fue, quizá, algo como usted esperaba, Maybe this might not have been something that you were hoping or waiting for, pero para mí es mejor. but this is better. Te digo porque cuando yo estaba preparándome para esto, Why? Because when I was preparing for this, yo sentía el Espíritu de Dios que me susurró al oído. I was feeling the Spirit of God whispering in my ear. Y te digo que el Espíritu de Dios me susurró. And you know what the Spirit was whispering? Me dijo, la historia He said, the history te va a hacer, te va a motivar a hacer una de dos is cosas. going to motivate you to do one of two things. Te va a motivar a apreciarla y a sorprenderte, It's going to cause you to appreciate it and to be surprised, o te va a desafiar. or it's going to challenge you. Eso es lo que la historia hace. That's what history does. O tú ves la historia y tú dices, You see history and you Wow. say, wow, qué hombre y mujeres de Dios. what men and women of God. O tú ves la historia y dices, Or you see history
yo no estoy viviendo ahí, yo and you necesito say, vivir ahí. I'm not living there and I need to live Yo there. no estoy sacrificando como ellos sacrificaron, I'm- yo necesito I'm not sacrificar. sacrificing the way that they are. I need to Tiene que sacrifice. ser un desafío, It has to be a un challenge, reto en nuestra a vida. challenge in our lives. Que nosotros sigamos un mover de We Dios need to follow this move of que no God tenga fin. that doesn't have no end. Que almas y almas se añadan todos los That años. souls would be Todos added los every días. year, every day. Que personas quieran conocer a Cristo. People want to know Jesus Todos los días. every day, Todos los días de nuestra vida. every day of our lives. So, ahí donde usted está, cierre So sus right where you ojos. are, just close your eyes. Espíritu Santo, Holy Spirit, Consolador. Comforter, Espíritu Santo, Holy Spirit, Ayudador. Helper, Espíritu Santo, Holy Spirit, quien convence al mundo de pecado. that convicts the world of sin. Yo te pido ahora I ask you now que tú convenza el corazón that you would convict the heart de todo aquel que no tiene a Jesús of hoy. every person that doesn't have Jesus today. Haz tu obra, Espíritu Santo. Do your work, Holy Spirit. Comienza a convencer de pecado. Convict of sin. Comienza a convencer de Begin pecado. to convict of sin. Comienza a convencer de pecado. Begin to convict of sin, De justicia, de juicio. of righteousness, of judgment. Atrae a los pecadores a Jesús. Attract sinners to Christ. Espíritu Santo, tuyo. Holy Spirit, Tuyo es el reino. yours is the kingdom. Tuya es la gloria. Yours is the glory. Tuya es la honra. Yours is the honor. Este tiempo es tuyo, Espíritu Santo. This time is yours, Holy Spirit. Ministra las vidas que están aquí ahora. Minister to the hearts, lives that are here. Ministra sus corazones. Minister their hearts. Que no se vayan sin antes darse cuenta que necesitan a Jesús. Don't let them leave without them knowing that they need Que Jesus. necesitan al Padre amado. That they need the Father Que los llama, que las llama. that calls them, Que las llama cada día. calling them each day, Que los llama cada día. calling them each day. Espíritu Santo, Holy Spirit, convence, convict, convence. convict. Si hay alguien aquí If there's someone here que no tiene una relación that does not have a relationship con Jesús, with Jesus, si hay alguien aquí en este lugar if there's someone here que no tiene esa cercanía that does not have that closeness con Jesús, with Jesus, yo quiero decirte, I want to tell you lo mejor que te puede pasar en la vida the best thing that can happen to your life es Jesús. is Jesus. Si tú le das la oportunidad, Él puede cambiar If tu you give vida. him the opportunity, he will change your life Él puede llenarte de todo el gozo que te hace falta and fill you with all the joy that you're missing y de todo el amor que tú andas and all the buscando. love that you're seeking. Pero tienes que abrirle la puerta de tu corazón. But you have to open up the door of your heart. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo toco. Revelation 3:20 says, here I stand Si alguno abre la puerta, and knock. If anyone opens the door, yo entraré y cenaré con él. I will enter in and feast with them. Y si tú le abres la puerta de tu corazón a And Jesús hoy, If you open up the door of your heart today to Jesus, Él entrará he will enter in y cenará contigo. and he will feast with you. Tendrá una relación íntima contigo, And you will have an intimate relationship with him, una comunión contigo. communion with him. Si hay alguien aquí que quisiera If there's someone here who would like comenzar to begin una aventura, una an jornada, adventure, a journey, una a relación relationship con Jesús, with Jesus, levanta tu mano. just raise your hand. Si a ti te gustaría comenzar una aventura con If Jesús you would hoy, like to start a relationship, a journey with God today, si te gustaría comenzar una relación con Él, if you would like to have a relationship with him, una aventura, an adventure, levanta tu mano. just raise your hand. Si a ti te gustaría If you would like reconciliar tu vida con to Jesús, reconcile your life with Jesus, tú sabes que tú has conocido de Él, you know that you've known of him, pero te has apartado, but you've departed from him, has dejado tu primer amor and you've left your first love, y tú quisieras regresar and you would like to go back a ese primer amor, to that first love, a esa relación. to that relationship. Yo quisiera que tú levantes tu I mano, would like for you to raise your hand. que tú levantes tu mano. Raise your hand. Estos son los únicos dos llamados que yo These are quisiera the hacer only two callings that I want to do. para alguien que quiera a For Jesús, someone who wants Jesus. para alguien que quiera a Jesús. Someone who wants Jesus. Si alguien quiere a Jesús, levante la mano. If someone wants Jesus, raise your hand.